Cool FM 106.9. Atención amantes del espectáculo. Prepárense para la dosis exacta de entretenimiento que solo nosotros sabemos darles. Aquí arranca un nuevo bloque de 3x3, noticias, chismes, anécdotas, éxitos y fracasos de tus artistas favoritos. Todo reunido en un solo lugar. Cada semana te traemos lo mejor y lo peor del mundo del espectáculo. Porque aquí no hay filtros, hay salseo real. Triunfos que celebramos, secretos que nadie se atreve a contar. Nosotros los soltamos todos. Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, en 3x3. Hola, qué bueno que estáis ahí para esta exploración. Hoy vamos a echar un vistazo a las fuentes que tenemos sobre la vida y la carrera de Isabel Blogs, que igual os suena más como Isabela Beauty, una creadora de contenido en YouTube. Eso es. Vamos a analizar un poco los puntos clave de su historia, ¿no? Lo de emigrar a Estados Unidos, las complejidades familiares y, por supuesto, los retos y los éxitos de montarse una carrera en redes. Todo esto, claro, basándonos en entrevistas, sus vídeos, comentarios, lo que se dice de ella. Exacto. La idea es ver un poco cómo esa vida personal, la que comparte, se mezcla y a veces choca con su imagen pública. Sobre todo en esos story times y blogs tan suyos. ¿Listos? Pues vamos a ello. A ver, para empezar a entenderla, yo creo que es fundamental hablar de su migración a Estados Unidos. Llegó súper joven, ¿no? Con unos 15 o 16 años, creo recordar, para juntarse con su hermana. Sí. Y lo que cuentan las fuentes es que la adaptación al principio, fue durísima. Durísima, imagínate. Sin amigos, sin dinero, la barrera del idioma, la cultura. Claro. E incluso habla de racismo. Y además, el no tener papeles le complicaba mucho viajar o que la familia fuera a verla. Muy difícil. Sí. Una situación complicada. Pero fíjate, a pesar de todo eso, que demuestra mucha resiliencia, las fuentes dicen que con el tiempo, pues, logró asentarse, ¿sabes? Formó su familia y llegó a sentirse, y esto lo dice ella, feliz y protegida. Qué bueno eso. Y hay un detalle interesante. Esta migración, con todo lo malo, le dio acceso a cosméticos que antes no tenía. Y ella dice que maquillarse era como un sueño. Y esa pasión, pues, fue la chispa de su canal de YouTube más tarde. O sea que una dificultad, de rebote, le abrió una puerta. Curioso, ¿verdad? Y hablando de familia, que es otro tema, central en su historia, las fuentes entran bastante en detalle sobre su relación pasada con el padre de su hija Emily. Lo conoció, creo, en el año 2000. Sí. Y describe esa relación como muy bonita y a él como un buen padre. Emily nació en 2013 y es, en palabras de Isabel, su bendición más grande. Y justo aquí aparece una tensión muy fuerte que se ve en las fuentes. Isabel ve la separación como un error. Sí. Incluso llega a decir que fue su peor error como madre, por cómo cree que afectó a su hija. Hay una frase que impacta, que los hijos llevan los platos rotos. Sí. Y aunque ahora parece que tiene buena relación con él y con la actual mujer de él, ese arrepentimiento es un tema recurrente en sus reflexiones, ¿sabes? Y su vida familiar ahora, según se cuenta, parece más estable, ¿no? Está su marido, que la apoya con el equipo para los vídeos y todo. Sí, eso lo comenta. Tienen otro hijo y cuenta con el apoyo de su madre y su suegra para cuidar a los niños. Sí. Y esto lo valora un montón, el poder dedicarse a ellos sin tener que trabajar fuera. Totalmente. Y si miramos a YouTube, que empezó en 2013 por pura afición al maquillaje, pues las fuentes muestran una evolución, ¿verdad? Sí, claro. Empezó con tutoriales, pero poco a poco fue virando hacia los blogs, el día a día y los story times, estos vídeos más largos contando historias personales, a veces con salseo. Del chisme, como dice ella. Exacto. Ella misma ha reconocido que parte del público busca eso, llegando a decir, si no hay chisme, no hay vida. Y parece que la pandemia también influyó, ¿no? Al caer los patrocinios, quizá tiró más de contenido personal. Y ojo, que ser youtuber no es un camino de rosas, ¿eh? Las fuentes lo dejan claro. Se habla de críticas muy duras, a veces de gente cercana. Sí, eso duele más. Claro, de las dudas de una misma, de compararse. Y también la realidad económica. Ella ha dicho que sigue limpiando casas para llegar a fin de mes. Que de YouTube, no es la gran cosa si no estás en el top. Ya. Y luego está la presión de compartir tanta intimidad, que a veces le ha traído problemas, ¿no? Como cuando contó detalles de cómo conoció al padre de Emily.
exponiendo a gente que no es pública. Uf, eso es delicado. Pero bueno, en la otra cara de la moneda también hay logros evidentes que mencionan las fuentes. La conexión que tiene con sus seguidoras. Eso es innegable. Sí, tiene una comunidad fiel. Ha tenido reconocimientos como esa entrevista en Univisión allí en Estados Unidos. Ella misma dice que está contenta con lo que ha conseguido, con su esfuerzo, y tiene ganas de más, ¿eh? Habla de estudiar maquillaje para ser más profesional. Entonces, si juntamos todas las piezas que nos dan las fuentes, ¿qué vemos? Pues se dibuja una historia de superación, ¿no? De alguien que le echó valor a las dificultades de migrar, que ha lidiado con temas familiares complicados y ha construido una carrera online. Exacto. Pero a la vez se ven las grietas, ¿no? El coste personal de esa exposición. Totalmente. Lo que más destaca es ese equilibrio constante o ese intento de equilibrio entre lo personal y lo público. Cómo gestiona lo que espera la audiencia y cómo reflexiona ella misma sobre errores pasados, sobre todo pensando en su hija. Deja preguntas en el aire sobre la autenticidad y el precio de compartir tu vida en la red. Y quizá, para los que nos escuchan, queda una reflexión ahí flotando. En esta época de compartirlo casi todo, ¿dónde ponemos la línea? ¿Cómo se equilibra el conectar con otros mostrando tu vida y el proteger tu intimidad, sobre todo cuando hay menores de por medio? Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, en 3x3. Continuamos. Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a sumergirnos un poco en la historia personal de Mary Vlogs. Nos basamos en lo que ella misma ha compartido, ¿no? En sus blogs y otros artículos. Vamos a fijarnos en decisiones familiares que fueron, cruciales, desafíos económicos, emocionales también y momentos de superación. Sobre todo, esa reunificación con su hijo Juanito. La idea es intentar comprender la resiliencia que hay detrás y las complejidades de exponer así tu vida. Exacto. Y es fascinante ver cómo esas elecciones tan personales, tan íntimas a veces, pues, cómo chocan o se mezclan con circunstancias externas. Pienso en la crisis económica, por ejemplo. Analizaremos eso, cómo surge esa capacidad de seguir adelante, la resiliencia. Y también creo que es importante reflexionar sobre cómo juzgamos desde fuera, ¿no? A menudo con muy poca información, la verdad. Totalmente. Pues, si te parece, empezamos por el principio para entender el contexto. Mary Vlogs llega a Estados Unidos en 1999. Muy joven, tenía 17 años. Y ya estaba casada. 17 años, ya casada y en un país nuevo. Sí. Y pronto fue madre. A los 19 tuvo a William, su primer hijo, y a los 22 a Brenda. Pero, un tiempo después, se separó del padre de ellos. Vale. Y ahí es cuando se muda a Dallas. Al principio vivió con una hermana y después con sus padres. O sea que ya desde el principio vemos, los retos típicos de la emigración, ¿no? Pero sumados a una maternidad muy temprana y una separación. Ya dibujan un escenario inicial de búsqueda de estabilidad, diría yo. Sí, una búsqueda constante. Y en medio de todo eso llega un punto de inflexión. Muy, muy importante. Hacia 2009, más o menos, decide enviar a Juanito, su tercer hijo, que había nacido en 2007, a México con sus abuelos. ¡Ostras! Eso tuvo que ser durísimo. Durísimo. Ella misma lo describe así. El contexto es clave para entenderlo, creo. Estaba la crisis económica en Estados Unidos pegando muy fuerte. Claro, la de 2008 y sus coletazos. Exacto. Su padre había perdido el trabajo, ella solo trabajaba 4 días a la semana y sentía, que no podía hacerse cargo de 3 niños. Ya. La pura supervivencia económica, ¿no? Sí, y además menciona un miedo. El miedo a dejar al niño con cuidadores desconocidos, a que le pudiera pasar algo. Entiendo. Aquí se ve de forma muy clara, ¿no? Cómo esa presión socioeconómica tan bestia puede condicionar decisiones personales que son un desgarro. Porque claro, su objetivo, según se intuye, era resolver su vida, buscar una salida como fuera. Eso es. Y es que hay que pensar en el peso de estas elecciones y el juicio externo que siempre está ahí, sobre todo con las madres, ¿verdad? Sí. Las fuentes dicen que recibió muchas críticas, que la llamaron mala madre. Lo de siempre. Incluso intentó, aclarar rumores, explicar un poco la situación.
llegó a mostrar una foto del padre de Juanito para franjar especulaciones. Fíjate, añadiendo más presión a una situación ya de por sí límite. Pero bueno, parece que a partir de ahí, aunque fuera poco a poco, empezó a construir un nuevo camino, o al menos más estable. En 2007, cuando Juanito era solo un bebé de meses, conoció a su actual esposo. Ah, mira, Lo describe como alguien responsable, más maduro. Estuvieron saliendo bastante tiempo, unos 7 u 8 años antes de casarse. vale, una relación consolidada. Sí, él, según cuenta, tiene 64 años, trabaja en mantenimiento, ella en carpintería. Y parece que esta nueva estabilidad, tanto personal como laboral, es la que... La que permite el siguiente paso. Exacto, la que permite la reunificación con Juanito, que llegó el 10 de noviembre de 2018. Casi 10 años después de irse el niño. Mucho tiempo. Muchísimo. Y los vlogs de ese momento, bueno, son pura emoción. Ella cuenta que sentía el corazón palpitar, el pecho apretado, la preparación, comprarle ropa. Me imagino la ilusión. Y los nervios también. Sí, y la otra cara de la moneda, la tristeza de sus padres, los abuelos, al despedirse del niño en México. Dice que se fueron con el corazón desgarrado. Claro. Es que es un momento agridulce, ¿no? Un triunfo enorme para ella, el fin de una espera larguísima, pero también implica otra separación, otro duelo para los abuelos que lo criaron. Exacto. Y bueno, es el comienzo de otra etapa, que tampoco es sencilla, la readaptación. Ella misma lo reconoce, ¿no? Que Juanito podría sufrir al principio con tanto cambio. Sí, lo menciona. Es que las reunificaciones familiares, aunque sean muy deseadas, siempre traen sus propios desafíos. Para el niño, para los padres, para los hermanos, para todos. Desde luego. Y bueno, la vida sigue. La vida actual que muestra implica una rutina, intensa. Ejercicio, cocinar, limpiar. Dice algo como el quehacer nunca termina. La vida misma, ¿no? Sonríe levemente. Sí, menciona sentirse cansada a menudo, desvelada a veces. Pero bueno, ahí sigue, perseverando. También cuenta pequeños desafíos del día a día. Que si problemas con la cámara para grabar, que si se da cuenta de que repite palabras. Bueno, las preocupaciones de una creadora de contenido también. Claro, y cosas más personales como las alergias de Juanito. Pero también alegrías, como ver a William, su hijo mayor, ya trabajando, echando ganas, como dice ella. Eso es importante. Y en medio de toda esa cotidianidad, con sus luces y sus sombras, hay dos cosas que ella recalca mucho, ¿verdad? La resiliencia y la fe. Sí, totalmente. Se muestra agradecida con Dios, dice eso de que la fe mueve montañas, y es muy consciente, lo verbaliza. Mi vida no ha sido fácil. Es muy honesta con sus luchas, sí. Esa honestidad y también la conciencia que tiene sobre cómo la perciben fuera, ¿no? Eso que dice de que la juzgan sin saber. Creo que eso revela una fortaleza, forjada a base de superar muchas cosas. Sin duda. Pues en resumen, hemos hecho un recorrido por la trayectoria de Mary Vlogs, ¿no? Desde esos desafíos iniciales, pasando por decisiones muy, muy difíciles marcadas por las circunstancias, siguiendo ese largo camino hacia una mayor estabilidad y culminando en ese momento tan emotivo de la reunificación familiar. Una historia con alegrías muy claras, pero también con muchas capas, mucha complejidad debajo. Sí. Y quizás como reflexión final podríamos preguntarnos, más allá de lo que se ve, de lo que ella elige mostrar en los blogs, ¿qué nos sugiere esta historia sobre esas luchas que a menudo quedan ocultas? Pienso en la experiencia migratoria, en la maternidad en solitario, sobre todo cuando hay precariedad económica. ¿Cuánta resiliencia exige eso que no vemos? Es una buena pregunta. Y también, ¿cómo impactan esos juicios sociales, esas opiniones externas, en las propias historias que contamos sobre nosotros mismos? ¿Cómo moldean la narrativa que compartimos? Da para pensar, ¿verdad? Desde luego que sí. Pues con esa reflexión nos quedamos por hoy. Cool FM 106.9. Estás en 3x3, continuamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con un canal que da que hablar, Raque Vlogs. Tenemos aquí varios de sus vídeos y también algunos textos que analizan un poco su rollo, su estilo y el impacto que tiene. La idea es intentar entender qué hace Raque,
cómo lo enseña y sobre todo por qué conecta, o sea, por qué engancha tanto a la gente. Nos vamos a centrar en su vida, su familia, lo cotidiano, allí en Guerrero, México. Exacto. Vamos a ver cómo la vida de todos los días, desde preparar una comida familiar a una excursión o la rutina en casa, vamos, cómo todo eso se convierte en contenido. Y un contenido que además crea una comunidad bastante fiel, ¿eh? Analizaremos las actividades concretas, sí, pero también ese estilo tan suyo, que es lo que la define. Y la verdad es que te sumerge, ¿eh? Los vídeos te meten en su día a día. Por ejemplo, ves con un detalle increíble cómo prepara la comida para fiestas. Hablamos de cosas como los frijoles puercos, ¿eh? Que son estos frijoles con cerdo y tal, o la birria de chivo. Sí, seguizo de cabra. Eso es, para el cumple de Dani. O bueno, cómo hace ella misma en casa longaniza en salsa verde. Muy de allí, ¿no? Totalmente. Y no es solo la cocina, ¿eh? Comparte momentos de familia muy cercanos. La fiesta de Dani, por ejemplo, con su piñata, el baile, o cuando se van por ahí a sitios como La Peña, que se les ve buscando plantas, los coyoles esos. Unos frutos de palmera, sí. Y comiéndolos allí mismo. O las visitas al río, al ranchito, como lo llama ella. Y siempre está la familia, Dani, su hijo, José, su marido, su madre Ofelia, otros parientes. Es un núcleo muy presente. Y fíjate que no son escenas puestas ahí al azar, ¿eh? Reflejan una conexión muy, muy fuerte con su entorno, con Guerrero. El ranchito que mencionabas, Cutzamala, el río, la naturaleza, se nota, un aprecio por lo local, las tradiciones, los productos de allí, los guajes, esos elotes asados, el tamarindo, los mangos, incluso cuando visita proyectos de gente de la zona, como ese huerto de melones, de un tal Rafita, todo forma parte de ese tapiz, ¿no?, de la vida local. Vale, entonces ya hemos visto un poco qué es lo que comparte. La gran pregunta es ¿cómo lo hace para que funcione tan bien? Los textos que hemos visto dicen que su estilo es, pues eso, natural, cotidiano, familiar, muy relajado y sobre todo auténtico. Insisten mucho en que no hay guiones, no hay dramas forzados. Precisamente. Y yo creo que ahí está el kit de la cuestión. ¿Sabes? Esa naturalidad, esa falta de filtros. Parece que es el secreto. Es que al mostrar cosas tan normales, ¿no?, cocinar, limpiar, organizar la casa, o simplemente estar con la familia, pero de una forma tan realista, tan de verdad. Eso genera una conexión muy especial, ¿no, Pérez? Totalmente. Sí, sí. Te da una sensación de cercanía muy potente, como si estuvieras allí mismo con ella. Los vídeos transmiten como una calidez, ¿sabes? Una positividad, pero sin pasarse, muy respetuosa. Y eso se nota en los comentarios que le deja la gente, claro. Cosas como «me inspiras» o «siento que ya te conozco». Es como si encontrara el valor, el triunfo, en las pequeñas cosas de cada día y lo compartiera. Y la estética acompaña, ¿eh? Es todo muy sencillo, cálido, casi siempre con luz natural, en sitios reales, su casa, el campo. Nada de platós. Es la vida sin maquillar, vamos. Y si miramos los temas principales, pues está clarísimo. La familia, el hogar. Y aquí entra de todo, ¿eh? Organización, limpieza, decorar, hasta reformas, la maternidad, por supuesto, y ese aprecio por lo sencillo, por lo local que decíamos. Incluso documenta cosas como mudanzas o su vida a caballo entre México y Estados Unidos, que eso toca la fibra de mucha gente, la experiencia migrante. Entonces, el atractivo está ahí, en esa autenticidad tan cruda, digamos. Ofrece una ventana sin postureo a la vida de una madre mexicana, con sus cosas buenas y sus retos, claro. Y además, tiene un punto práctico. Pillas ideas para organizar la casa o aprendes recetas casi sin darte cuenta. Y luego está la constancia, claro. Lleva desde 2017. Ese crecimiento que ha tenido, casi 42.000 suscriptores, más de 13 millones de visualizaciones. Eso no sale de la nada. Demuestra que hay una conexión fuerte y que se mantiene. No te vende un sueño, te valida la vida real. Así que, en resumen, lo que vemos a través de las fuentes es que Raque Blog lo que hace es crear una crónica muy íntima, muy genuina, de la vida familiar en México. Encuentra valor en lo de todos los días y con esa cercanía y esa constancia, pues ha construido una comunidad que se identifica un montón con ella. Y esto, claro, nos deja pensando.
En esta era digital que a menudo está saturada de contenido superproducido, editado hasta el milímetro, ¿qué nos dice el éxito que sigue teniendo este tipo de narrativa, tan cotidiana, tan sin filtros, sobre lo que buscamos? Esa búsqueda colectiva de conexión real, de autenticidad. ¿Será que estamos un poco cansados ya de tanta perfección inalcanzable? Pues sí, una pregunta interesante para seguir dándole vueltas. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima. Así llegamos al final de este episodio de En 3x3, el podcast de la semana. Gracias por acompañarnos en este viaje por los triunfos, secretos y chismes del espectáculo. Recuerda que cada semana hay más noticias, más anécdotas y mucho más de lo que nadie se atreve a contar. Solo aquí en 3x3. No desconectes, porque la buena vibra continúa en la mejor frecuencia. Cool FM 106.9, la radio que te pone al día y te pone a vibrar. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides, el espectáculo nunca duerme. 3x3, el podcast de la semana.